Ok, buenas noches. Hoy es 25 de abril del año 2018. Este es un webinar de ICF Venezuela. Esta noche tenemos el honor de que el doctor Pablo Liendo sea la persona que va a brindarnos, a ofrecernos sus maravillosos conocimientos, los cuales vamos a compartir todo el grupo que está presente. Y las personas que no han podido conectarse en este momento pueden hacerlo posteriormente a través de nuestro canal de YouTube en ICF Venezuela, todo unido, y podrán escuchar esto tantas veces como quieran. Bien, voy a quitar el video para que no haya ningún accidente. Eh, Fue Conchita. Aló, ¿me oyen? Sí, Ok, ¿será que empezamos? Entiendo que Conchita tiene problemas intermitentes con su conectividad a Internet. Eh, ¿Esperamos o empiezo? empiece, por favor. aquí estoy. Ok, estupendo. Ok, Bueno, seguimos primero la lo primero, presentación. profundamente agradecido a la ICF del capítulo Venezuela por esta invitación. Desde hacía tiempo ya Conchita venía persiguiéndome como solo ella es capaz de hacerlo para que preparara un webinar. Y entonces le dije, bueno, me voy a desquitar contigo, voy a prepararte más de uno. Y esa es mi venganza. Entonces, por esa es la razón de que a este lo llamamos el número uno. Esperemos que dependiendo de la respuesta que tenga, tengamos un número dos, número tres, número cuatro, y no sé, hasta que el cuerpo aguante, hasta que ustedes aguanten. Y, algo de una píldora de mi persona, si bien es cierto que mi formación básica es como médico, yo soy médico endocrinólogo de formación, hace muchísimos años yo dejé el ejercicio de la profesión y me mudé al mundo de los sistemas, al mundo de la informática y he estado como un espíritu diletante relacionándome con distintas disciplinas. Eh, eso, eso es afortunado porque me permite el tema de la transdisciplinaridad, que no es lo usual. El conocimiento tiende a desarrollarse en compartimientos estancos que no se comunican unos con otros. Sin embargo, como ustedes verán en el transcurso de la exposición, mi formación biologicista está presente ahí. Pues. Uno no nace de un repollo, uno tiene esa impronta y ya veremos que va apareciendo. Yo tengo expectativas, tengo gran expectativa con esta oportunidad. Desde que yo hice el diplomado de coaching, les comento que yo padecí bajo el poder de Matilde Pilatos y de Poncio Caparrós, entre otros. Yo empecé a contrastar una serie de elementos que maneja el coach ontológico fundamentalmente con otros temas que yo vengo manejando provenientes de otras disciplinas. Entonces, esta es una oportunidad de compartir con ustedes la suerte de sincretismo que yo he ido haciendo de la una y de la otra, muy en particular la noción del quiebre. El quiebre y el problema han sido todo un tema de reflexión y esta es la primera oportunidad en donde yo, no sé si ustedes aprenden, pero siempre se dice que eh, eh, enseña, enseña, enseña hasta que aprendas. Yo preparando esto puse en orden mis ideas en, en mayor grado. Entonces, sin más, vamos a utilizar unas láminas de apoyo que tenemos por acá.
Aquí está mi correo electrónico, peliendo, de Pablo Liendo, peliendo@gmail.com, y aquellas preguntas que previsiblemente surjan, si no da tiempo de procesarlas por acá, o si son demasiado difíciles para que yo se las conteste de una, pues con mucho gusto trataré de hacer mis mejores oficios y se las contesto en diferido a través del correo. Los platillos a degustar en esta degustación, y ustedes saben que la degustación no es la comida completa, es una muestra para abrirles el apetito, y cada uno de estos temas se presta a desarrollo profundo. Lo que vamos a hacer sencillamente es irlos tocando puntualmente y vamos a ver si el tiempo nos permite cubrirlo, y la cosa es muy modesta, y con todo tengo reservas a ver si con el tiempo nos va a permitir cubrirlo en una hora. El primero de esos platillos es la realidad, el segundo es la noción de problema, el tercero es algo relacionado con el cambio, en particular la resistencia al cambio, y al final tratemos pues de que ustedes se lleven para la almohada unas preguntas poderosas. Mi padre, que era un tipo de un humor muy agudo, yo recuerdo que en una oportunidad alguien se le aproximó y le decía: Chico, yo quiero compartir algo, quiero ventilar un asunto contigo, pero no sé por dónde empezar. Y entonces le dijo: mire, ¿qué tal si empezamos por la mitad? Empieza por la mitad y vamos viendo. Si el tema me interesa, yo te voy a pedir que me cuentes la primera mitad. Si no me interesa, pues entonces nos ahorramos la mitad en claro. Entonces, sin llegar a ese extremo, yo voy a empezar por la mitad. Voy a mostrar la noción de problema, solamente mostrarlo, y después vamos a seguir el orden en que está la agenda. Pero quiero enfatizar que el plato fuerte de la degustación es la noción del problema. Yo entré en contacto con esta definición, o con un rudimento de esta definición, hace fácil más de 30 y tantos años. Durante quizá la primera década, bueno, la cosa iba y venía. El tema es que eso se ha ido de alguna manera formalizando, internalizando, lo que ahora llaman apropiando, que a mí no me gusta mucho esa expresión porque es como apropiarse de lo ajeno, pero uno se va apropiando de aquello. Y les confieso que al día de hoy, y lo que voy a decir no es algo menor, al día de hoy, sin que me tiemble el pulso, si yo tuviese que jerarquizar todo lo que yo he aprendido en mi vida, yo tuviese que señalar los que están en los 3 primeros puestos, sin duda alguna, sin vacilación, yo incluiría esta definición de lo que es un problema. De modo que les confieso que yo la utilizo diariamente, todos los días de mi vida, y ya ustedes van a ver por qué es eso. Y eso es un tema fundamental, es los fundamentos, está en la fundación, está en todo lo que se monta encima de lo que uno va construyendo, tiene unas bases. Bueno, yo incluyo dentro de las bases esta definición de lo que es un problema. Y les pediría que lo anoten, aquellos que son adultos jóvenes contemporáneos, lo anoten en lápiz y papel, y los que son más jóvenes sencillamente le sacan una fotografía a la definición, y los invito a que se las aprendan de memoria, y después que hagan eso, no permitan que nadie los invite a que se aprendan nada de memoria, pero apréndanse esta de memoria. Un problema no es sino, y empieza por ahí, y eso lo confina para que no dé cabida a otra cosa. Un problema no es sino una desviación consciente entre, toda desviación es entre una cosa y alguna otra cosa, pues hay que relacionarlo con algo. Bueno, es entre, por un lado, una condición deseada, y por otro lado, la realidad tal como uno la percibe.
ya se dispararon los reflejos de los coaches con este 1. Esta es la fórmula universal. Ya vamos a ir haciendo una deconstrucción de esta definición, que les repito que es el plato fuerte de la degustación, y vamos a hacerle unos ajustes en donde, bueno, quitaremos el 1 ese que está ahí. Con este adelanto, vamos entonces a entrarle al tema en la secuencia original. Vamos a hablar sobre el tema de la realidad. Bueno, es posible que de todas las preguntas que se pueda hacer un ser humano, quizás la más profunda, la más compleja y a tal grado de dificultad de aproximársele, es que hay una posibilidad real de que eso nosotros no tengamos la capacidad de dar respuesta a esa pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué es la realidad? Ese es el tema central que ha entretenido a los grandes pensadores de todos los tiempos. La filosofía se gira en buena parte alrededor precisamente de esto que estamos nosotros con este atrevimiento en una reunión de coaches. Bueno, ¿y por qué no hablamos un rato de la realidad? Bueno, una de las cosas que ocurre cuando uno toma este tema como objeto de estudio es que más pronto que tarde empieza a darse cuenta que no hay tal cosa como la realidad, sino ciertamente que ahí caben varias cosas, en esa gaveta entran distintas cosas y podríamos hablar entonces de una gama de distintas realidades. Las aproximaciones que se tienen al tema son numerosísimas y eso nos está diciendo algo. Cuando uno encuentra que hay muchas maneras de matar una pulga, es que ninguna de esas maneras satisface plenamente. Si hubiese tal cosa, pues no habrían las demás. Cuando uno empieza a ver que hay muchas alternativas, es que no hay una, que es la alternativa que satisface plenamente. De esa listica que vemos ahí, probablemente los extremos estén entre el idealismo por un lado y posiblemente el materialismo en el otro extremo, y todo lo demás está en uno y otro. Un caso particular es el solipsismo. Los solipsistas creen que no hay tal cosa como alguna realidad que esté fuera de la conciencia, fuera de la mente de uno, sino que yo no existo. Yo soy un personaje que ustedes tienen en la mente, ustedes me generaron en su línea de pensamiento de esta noche, yo aparecí en escena en una obra de teatro que ustedes tienen montado, y yo aparecí en escena y eventualmente saldré. Decía Bertrand Russell que no discuta uno nunca con un solipsista porque no vale la pena, porque después de todo ellos creen que uno no existe, que no existe nada, al menos físicamente, fuera de la mente. Le decía que no hay tal cosa como la realidad. Es muy posible que cuando la primera de las acepciones a las cuales uno se refiere cuando menciona el tema de la realidad es a la realidad física. Ese mundo que nos rodea, ese mundo que nosotros tocamos, palpamos, que nos afecta y que nosotros lo afectamos y que nosotros interactuamos en el día a día con esa realidad física. Ojo, esa realidad física no toda está fuera de nosotros, hay parte de la realidad física que está dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es parte de esa realidad física. ¿Cómo hacemos nosotros, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestras emociones para eventualmente interactuar con esa realidad física? Bueno, eso se hace a través de los órganos de los sentidos. Y la versión, digamos, sencillita, la que nos enseñaron en la primaria, era que nosotros tenemos 5 sentidos. En realidad, primero que cada uno de esos sentidos se descompone en una cantidad enorme de sensores. Si tomamos el sentido de la vista, por ejemplo, todo aquel que haya tratado de editar una imagen
se haya aproximado a un programa tipo Photoshop, se va a dar cuenta que la cosa es complicadísima. La sola imagen, entonces tiene los colores y la intensidad y el contraste y la saturación y la temperatura del color y pare usted de contar. Ese es uno solo. Bueno, no hablemos de una cosa como decir el tacto. Entonces, por el tacto nosotros sentimos, bueno, la rugosidad o la temperatura, o sentimos la aspereza, sentimos la dureza, y todas esas cosas requieren traductores especializados. En la audición, otro tanto, y tenemos cosas que no, digamos, de conocimiento del común de los mortales, hasta que lo piensa, tenemos una gama de sentidos especializados para sentirnos a nosotros mismos. Entonces nosotros sentimos cuando tenemos un dolor, cuando tenemos ganas de ir al baño, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed. Todas esas cosas las sentimos. Una persona normalita, normalita, con los ojos cerrados, si uno la mete en una piscina, nada hacia arriba. Eso se espera que lo haga una persona normalita, normalita. Uno sabe, con los ojos cerrados, la relación que guardan todas las partes articuladas del cuerpo, el brazo con el antebrazo, la pierna con el muslo con el tronco, la mano con el antebrazo. Uno sabe con los ojos cerrados en qué posición están todas esas cosas. Y eso es que hay sensores para registrar esa parte de la realidad física. Con eso sensamos, por ejemplo, la presencia de una cosa de esto a esta hora. Hay otra cosa al cual no nos podemos aproximar con los 5 sentidos y aquellos otros que acabo de mencionar. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Bueno, donde habita, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, donde habita el punto, la línea, el plano, el cubo. Esos son abstracciones. Donde habitan las ecuaciones, donde habitan los sistemas, los planos, las clasificaciones. Nada de eso existe allá afuera. Todo eso son mentefactos, son constructos mentales que nosotros hacemos para ayudarnos a desentrañar los enigmas de nuestra existencia, de nuestro vivir. Que eso de que la curiosidad mató al gato, no sé de dónde salió, mató al hombre. Quien es curioso realmente es el hombre. Y la manera de entrarle a ese mundo de los racionales a través del intelecto. Y ahí habitan este tipo de cosas, como aparece en ese pizarrón. Hay otra al cual no le llegamos ni con el olfato ni con el tacto, pero tampoco le llegamos con el intelecto. Es donde vive Dulcinea del Toboso, donde vive Garfield, donde vive un unicornio azul, y a esa le entramos a través de la fantasía, donde viven estas hadas del bosque, los elfos, y hace un ratico hablábamos de los momoyes. Eso se le aproxima a uno a esa realidad a través de otra cosa que no es ni los sentidos ni el intelecto, sino es la fantasía. Habría otra realidad en donde habita la Santísima Trinidad, por ejemplo, que eso no se le entra con la fantasía, ni con el intelecto, ni con los sentidos, se le entra con la fe. Este bello cuadro que representa la Santísima Trinidad es un ejemplo de esa realidad religiosa. Hay una diferencia entre lo religioso y lo espiritual. En esta realidad espiritual, aquí los místicos hablan de el awareness, la conciencia cósmica, la manera en donde uno se le aproxima a que somos parte integrante del cosmos entero. Aquí habita la hermana Luna y el hermano Lobo y la hermana Piedra, y a eso se le entra a través de esta conciencia, como vemos acá en esta ilustración. Eso no se le entra ni con la fe, ni con la fantasía, ni con el intelecto, ni con los sentidos. Y hay otras más realidades. Hay quien considera que, por ejemplo, el mundo de la ciencia ficción es un tipo particular de realidad que es cuestión de tiempo, y algunas de esas cosas que aparecen en la ciencia ficción curiosamente ya son realidad, y otras están siendo en estos momentos, o falta poco para que se transformen en realidad, en la realidad física de la primera. Quizá un comentario final con relación a estas
digamos, eh, portafolio de realidades, es que hay que tener cuidado de no utilizar la aproximación inadecuada. Es sorprendente como uno ve una y otra vez. Eso ocurre mucho en el discurso de la New Age, de la nueva era, en donde se trata de probar, por ejemplo, la existencia de Dios apelando a la física cuántica. Esas cosas no se deben de hacer. Uno zapatero a tu zapato, uno al mundo de lo físico no le entra con la fantasía y el mundo de lo racional no se le entra directamente con la fe. Hay una realidad que le dije que posiblemente es la que uno tiene en mente cuando menciona el vocablo realidad, que es la realidad física. Y de un tiempo para acá tiende a contrastarse con la realidad virtual. Y cuando se hace ese contraste, sale perdiendo la realidad virtual. Entonces la gente le aclara a uno y dice, no, pero esta sí es la realidad concreta de la que yo me estoy hablando. No, eso que tú estás hablando es lo virtual. Lo mío es lo concreto, lo mío es la física. La otra es de otra categoría, es de segundo nivel. La verdadera, la realmente importante es la realidad física. Y eso, como tantísimos temas, tan pronto uno los entretiene, empieza a verse obligado que amerita hacerle algunas revisiones y algunos ajustes. Este es un ejemplo que a mí me gusta utilizar porque me parece que es singularmente pedagógico. Supongamos que yo me asomo a través de mi ventana y veo esa escena que aparece, que ustedes están viendo. Veo eso, luce que este es un animal y tiene unas orejitas de gato, tiene unos bigotes de gato, tiene un aspecto de gato, tiene cola de gato. Hace un ratico lo vi que perseguía a un ratón. En realidad perseguía a una gata más que a un ratón. Y como está en el tejado de alguien que yo conozco, que es mi vecina, ya yo lo rotulo, ya yo sé que ese es el gato de la vecina. Y despacho eso y ya es un caso resuelto. Pero si lo entretenemos, entonces vemos cómo llegué yo a tomar conciencia de ese gato. Algo ocurrió de alguna forma en que mi parte conocente, mi parte sensible, registró algo que estaba a mi alrededor, que estaba en el techo de la vecina. Algo ocurrió ahí en donde están involucrados los fotones y eso, una imagen de ese gato que tenía unos colores y una eh, cierta iluminación y unos contrastes y unos bordes, eso impactó en mi retina, en los ojos míos. Y ahí hay unas estructuras altamente especializadas, unos conos y bastoncitos, y esa señal muy heterogénea, muy compleja, en ese punto es traducida, hay un transductor, y eso pasa de ahí en adelante a una suerte de esperanto, que es lo que maneja el sistema nervioso central. Vamos a llamar que ese esperanto son señales electroquímicas codificadas. Entonces, yo puedo sentir un olor, puedo oír al gato maullando, puedo verlo, y esas cosas todas van a ser traducidas con transductores altamente especializados en señales electroquímicas codificadas. Un computista, con su afán de sobresimplificar la realidad, no va a decir que esos son ceros y unos. Y podemos suponer, en aras del argumento, que estos son ceros y unos. Lo que va a recibir el cerebro en algún sitio, en alguna parte también altamente especializada, son una secuencia de ceros y unos. ¿Qué tal si un desarrollo tecnológico determinado produce unas gafas, produce unos lentes que tienen una pantalla de altísima definición que es capaz de tener esa misma imagen y eso va a ser proyectado sobre mi retina, van a ser mis mismos conos, mis mismos bastoncitos, mis mismos traductores que van a traducir eso en las mismas secuencias de ceros y unos y lo va a registrar aquella parte especializada del sistema nervioso central y va a decir, ese es el gato de la vecina. Y no tiene cómo, si el dispositivo tecnológico es lo suficientemente desarrollado, no tiene cómo diferenciar
cuál fue el que vio, si fue el que generó la imagen, fue el gato de la vecina o fueron las gafas estas tecnológicas, los lentes estos de realidad virtual. Bueno, y si yo llego y abordo directamente el sistema nervioso central y voy al sitio ese altamente especializado que es capaz de interpretar ceros y unos que van llegando de los ojos, y yo los estimulo con unos electrodos en la secuencia adecuada y en la forma adecuada, si yo logro generar directamente en la corteza cerebral la misma secuencia de ceros y unos, yo tampoco voy a poder diferenciar si el gato tal de la vecina es el físico que estaba allá en el tejado, es el de las gafas o es el que está generando los electrodos sobre mi cerebro. Y aquí viene el punto clave de toda esta historia. Y lo que voy a decir, no sé si ya estamos en horario de toda audiencia, pero lo que voy a decir es muy impactante. No nos está dado meter el gato de la vecina dentro de la cabeza de nosotros, muy afortunadamente. Lo único que nos queda es, basándonos en algo que anda por allá afuera, nosotros construimos algo, en este caso de la retina hacia adentro. O sea que el tal gato de la vecina que yo estoy refiriéndome es mi gato, no es el de la vecina. Hay diferencias importantes. El gato de la vecina, yo le decía que perseguía a las gatas y que comía ratones. Y hay que darle de comer, y hay que vacunarlos y llevarlo al veterinario, y hay que estar pendiente de sus cuidados. El gato mío yo no lo cuido, ni persigue gatas, ni come ratones, ni lo llevo al veterinario. Ese es mi gato. Y como digo el gato, digo todo lo que yo he estado procesando de mi interacción con la realidad física. Todo lo que yo he ido procesando en mi realidad física que está del lado afuera de mi epidermis, yo muy afortunadamente no puedo meterlo dentro de mi cerebro, que es quien lleva la parte consciente de toda esta historia que estamos hablando. Eso en algún punto es traducido a una cosa que termina siendo virtual. Entonces, aquella imagen que teníamos antes, en donde contrastábamos la realidad física como que era la de primer nivel y la realidad virtual como que era una cosa ahí secundona, que no tenía la misma calidad, tenemos que revisarlo por esta argumentación que acabamos de hacer basándonos en el ejemplo del gato de la vecina. Este es Santo Tomás, en donde en aquella realidad física que es la que nos entretiene más y la que nos hace creer desde que nacimos que el mundo es eso que nosotros estamos viendo, bueno, esta frase se le atribuye al Santo Tomás Apóstol, que no es el otro Santo Tomás, y el Santo Tomás Apóstol le tuvo que meter el dedo en la llaga de Cristo para él creer, ver para creer. La inmensa mayoría de nosotros, si es que no somos todos, desde que nacemos, vamos desarrollando una aproximación, una cosmovisión, una aproximación a esta realidad que nosotros vivimos, en la cual nosotros asumimos que las cosas son tal cual nosotros las percibimos. Y eso que está ahí, eso es así, como yo lo estoy percibiendo. Y entonces la travesura mía en las próximas láminas es tratar de ponerlos a ustedes a cuestionar un poco si eso es así. En este ejemplo tenemos un triángulo, veámoslo como una pirámide que tiene un vértice y tiene una base. Refirámonos nada más a la parte azul de la imagen, no la parte, la franja negra esta. Solamente lo azul, tomemos en cuenta, esta es la base de la pirámide y este es el vértice. Y tenemos un punto amarillo acá. La pregunta que yo les hago es si ese punto amarillo está más cerca del vértice o está más cerca de la base. Eso es pocas cosas más sencillas que esa. Es una cosa de una figura geométrica regular, un triángulo equilátero y un punto. Y una pregunta, si este punto está más cerca de este vértice o está más cerca de este lado del triángulo, de la base de la pirámide. Bueno, les comento que es exactamente la misma distancia y si quieren, en algún momento ustedes van a tener esta presentación. Si lo hacen rapidito con un papel, marcan
una línea entre este y este, miden la distancia con una reglita, lo miden hacia abajo y se van a dar cuenta que es exactamente la misma distancia. Esta es aún más sorprendente. Si ponen atención en este cuadro que estoy señalando con el cursor, ustedes ven el cursor, espero yo. Este cuadro que yo estoy señalando está identificado con la letra A y este cuadro que está aquí con la letra B. La pregunta que yo les hago, si el color del cuadro de la letra A es igual al color del cuadro de la letra B. Este cuadro y este cuadro, si son del mismo color o son de colores distintos. La respuesta es que son del mismo color, exactamente del mismo color. Aquí les estoy pidiendo que crean en lo que yo les digo. No es ver para creer, sino creer para ver. Créanme que en esa pared está un habano, un tabaco, y está ahí, y es evidentísimo, y no está escondido, y está lo que se llama a la vista. Ahí hay un habano a la vista. Y yo espero que ya a estas alturas ya lo encontraron. En ese muro hay un habano. Aquellos que no lo han logrado encontrar, les cuento que aquí está el habano. Esta es la ceniza del habano y aquí está la hoja del tabaco marrón. Y eso estaba aquí evidentísimo. Y se nos escapó, a muchos se nos escapa ver el habano ahí. Este es el vestido de la discordia. Más de uno ha pensado que se estaban burlando de él, que los demás se confabularon para hacerlo creer que se estaba volviendo loco. En, en mi casa, yo les confieso que yo veo ese vestido de un color blanco y dorado, sin duda alguna. No hay ningún viso de azul, mucho menos de negro, nada que ver. Eso para mí claramente, eso es dorado y blanco. Para Michelle, mi esposa, eso es absolutamente, claramente, eso es azul y negro, sin duda alguna. Llevado al extremo, estas son las dos formas como se ve ese vestido. Yo lo veo como a la izquierda, yo lo veo así. Esta imagen, yo la veo como esta de la izquierda, la veo dorada y blanca, tal cual, sin ninguna diferencia. Y Michelle la ve, al lado derecho, la ve negro y azul. Eso está estudiado hoy en día y la población general, hay un porcentaje de personas mayoritariamente lo ven negro y azul y la minoría lo vemos, pero una minoría que puede ser del 30 y tanto por ciento, lo vemos blanco y dorado. Y hay personas, que esas son más raras, que lo ven de las dos maneras en distintos momentos, quizás dependiendo de la iluminación, lo ven, este vestido lo ven de una forma y de otra. El mismo vestido, y uno podría dar la vida, lo van a torturar para que diga la verdad de qué color lo está viendo y va a dar la vida porque lo ve blanco y dorado y el otro porque lo ve blanco, digo, azul y negro. Esta bailarina está girando sobre su eje longitudinal y el tema es que hay una parte de la población que la ve, si la ve desde arriba, la ve que gira en el sentido de las agujas del reloj y hay otra parte de la población que la ve desde arriba y la ve claramente que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y, y estamos otros, y yo me incluyo entre los otros, en que a voluntad yo la pongo a girar en una dirección o en otra dirección. A voluntad. En el momento que yo quiera, gira para un lado, quiero ahora que gire para el otro lado, gira para el otro lado. Hay personas que les cuesta muchísimo eso, a veces después de un rato lo logran, otros lo hacen desde el primer momento. Y hay gente que no lo logra nunca, sino sencillamente lo ven todo el tiempo que gira en una sola dirección. Yo puedo a voluntad poner a girar a esa figura en un sentido o en el otro. Pasemos ahora a una metáfora oriental
muy pedagógica, muy, la enseñanza es muy profunda. Hay muchísimas versiones. Eh, Unos dicen que eso es de la India, otros dicen que es todavía más del oriente más lejano. Parece ser que es de la India. Y se refiere a 6 hombres ciegos de nacimiento que tenían como afán el ponerse a tomar un tema y lo batían contra el suelo y pasaban horas de horas hablando de un tema. Y en algún momento le tocó el tema del elefante, que por aquí lo vemos al lado del árbol, nuestros 6 sabios ciegos con su elefante, y ellos jamás habían visto un elefante, de hecho no habían visto nada, son ciegos de nacimiento. Y cada uno empezó a decir una cosa distinta al otro, hasta que alguien dijo, bueno, ¿y qué tal si para resolver esto buscamos que alguien nos traiga un elefante? Nosotros nos aproximamos al animal y cada quien tendrá pues una opinión directa sin intermediario. Bueno, eso fue lo que hicieron, trajeron el elefante, lo dejaron el tiempo suficiente, cuando ya todos sentían que ya habían entendido de qué se trataba el tema del elefante, se lo llevaron y se pusieron en rueda y dijo el primero, ahora sí sé lo que es un elefante, sin ninguna duda. Un elefante es como la columna de un templo. Ese le había tocado la pata al elefante. Y los demás dijeron, te volviste loco de la cabeza, como que no vale, un elefante no tiene nada que ver con eso, un elefante es como un abanico que sopla aire y tal, y se le tocó la oreja. Y el otro dijo, bueno, ahora ustedes se van a burlar de mí. Nada, pero un elefante es como la punta de una lanza y tal y cual, y se le tocó el colmillo. Y el otro, no, es como una liana que se contornea y tal y cual, y se le tocó el rabo, la serpiente, y se le tocó la trompa, y así. Y la moraleja que tiene esta parábola es que en cierta forma todos tenían razón y todos estaban equivocados. Y lo que ocurre es que la realidad física, esa que está allá afuera, es inconmensurablemente compleja. Y nosotros nos aproximamos desde un punto de vista. Pero aquí la palabra punto de vista no es sinónimo de opinión, sino el punto desde el cual nosotros estamos viendo un determinado escenario. Desde ese ángulo yo veo la pata o toco la pata del elefante, pero el otro que no estaba ahí le tocó fue la trompa y el otro le tocó el rabo y así. Entonces, a lo que uno puede llegar es, ok, yo tengo la certeza, la creencia firme de que es como yo creo, pero eso no quiere decir que yo dé por descontado que tú estás equivocado, porque si yo estuviese en donde tú te le aproximaste, a lo mejor yo estaría pensando lo que tú estás pensando. Entonces, bueno, tomemos un poco la molestia de darle la vuelta al elefante a ver si, dado que es tan compleja la realidad, con algo más de elementos podemos irnos aproximando en el entendido que nunca nos está dado tener todas las piezas del rompecabezas. Nos dan unas partes, un borde, una esquina, y con eso nos toca decir nosotros, ah, esto es un paisaje de nieve, esto es un portarretrato, esto es un castillo, esto es un caballo. Hay gente muy hábil haciendo eso y gente muy torpe haciendo eso, pero nunca vamos a tener todas las piezas y al menos tener la humildad de darle el beneficio de la duda al otro que quizás tenga razón porque lo está viendo desde otro punto de vista. Aquí tenemos otro ejemplo de este cilindro en donde alguien dice, esta es la realidad, pero la proyección de ese cilindro para el que lo ve desde allá, dice, no, la realidad es este cuadrado que está acá. Y el que lo ve desde acá del lado azul dice, no, la realidad es este círculo que está acá. Y la pregunta es si alguno de esos tiene más razón que el otro. Son distintos puntos de vista y luce que son mutuamente excluyentes, pero todos son ciertos. Y aquí viene otro comentario. A medida que la ciencia más dura de todas, que probablemente es la física, los desarrollos más y más recientes de los físicos empiezan a abordar terrenos que antes se daban por explorados y una revisión a fondo con otra óptica nos dice que en realidad el tema es muchísimo más complejo, tanto así
que hay que darle cabida a cosas que son mutuamente excluyentes. La física cuántica está llena de cosas mutuamente excluyentes. Este lo habrán conocido ustedes, este número 6 o el número 9, dependiendo de dónde uno esté colocado. Entonces, en realidad, por una parte, los sentidos, nuestros órganos de los sentidos, los instrumentos que nosotros desarrollamos, tienen limitaciones, tienen imperfecciones. Limitaciones es porque un radio no puede ver una imagen de televisión. Imperfecciones es porque mete ruido, hay algo en la señal en donde se distorsiona y eso ocurre con la vista y ocurre con el oído y con la piel y ocurre con los instrumentos que nosotros desarrollamos. Lo observable siempre es modificado por el observado. Aquellas personas que le ha tocado desafortunadamente ser paciente o tener un paciente en una clínica y acompañarlo de noche, cuando la enfermera entra a las 3 de la mañana y prende la luz porque le va a tomar el pulso al paciente, ya ustedes saben cómo está el pulso del paciente, que no estaba así, se puso así cuando se lo observaron. Y a un cierto nivel de rigor, todo lo que uno observe lo perturba. El analista perturba a lo que está siendo analizado. La intuición es limitada, el sentido común falla. Esto de que no queremos ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y nosotros fabricamos unas imágenes mentales de lo que sí deseamos percibir, por aquello de que el amor es ciego. Y alguien te dirá, bueno, viví con ella, porque hay una cosa que es evidente y uno no la quiere ver. No se puede evitar el fenómeno que acabamos de señalar del punto de vista. Vámonos con el plato fuerte de la degustación, la noción de problema. Les decía que no era sino una desviación consciente entre una condición deseada y la realidad tal como uno la percibe. En primer lugar, podemos, si lo estamos haciendo a título personal y no lo estamos hablando en forma universal o refiriendo a nuestros coaches, si es de nosotros mismos, hay que sustituir este uno por la realidad tal como yo la percibo, no como uno la percibe, sino como yo la percibo. Lo otro es que esta tal realidad hay que cualificarla y ponerle por delante la interpretación de la realidad tal como yo la percibo. Lo otro es lo siguiente, si le ponemos la lupa, veremos que el consciente, el deseado y el percibido son en cabeza propia. Eso no es delegable. La persona primero, para que sea un problema, uno tiene que estar consciente por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Tantas personas, pacientes que uno se preocupa porque están con un problema de sobrepeso y ellos no están conscientes de eso y para ellos eso no es un problema para el médico, pero no es para el paciente hasta que no lo concientice. ¿Cuántas veces uno no le dan una noticia y eso allá había ocurrido? Es cuando uno le dan la noticia que empieza a incorporar al problema dentro de su repertorio de problemas a considerar, porque no estaba consciente. Entonces es un criterio sine qua non que esa desviación tiene que ser consciente. Luego la condición deseada, lo que yo deseo puede que sí, puede que no coincida con lo que todos y cada uno de ustedes desean, puede que sí, puede que no. Cuando llegamos a la percepción, si nos ponemos necios con rigor académico, sencillamente es imposible que ninguno de ustedes logre percibir la realidad, al menos esa física que está allá afuera, que yo creo que existe una realidad física allá afuera, que la pueda percibir como yo, sino por otra cosa, porque mi ADN es distinto al de ustedes, y yo nací en un hogar distinto al de ustedes, en una época distinta, y a lo mejor la religión que yo profeso, o el partido político que yo milito, o lo que yo como, o las novias que he tenido, o los viajes que he hecho, y los libros que he leído, las obras de teatro que he presenciado, me hacen percibir una realidad, la misma realidad que está física allá afuera, yo la percibo distinto como la perciben ustedes. Si a mí se me aproxima mi hija y me dice, papá, quiero hablar contigo de un problema, bueno, vamos a hablar primero de la condición deseada. Y resulta que como consultor a mí me contratan y ustedes verán que mi informe final, la primera
segmento del informe final es poner en blanco y negro cuál es la condición deseada. Entonces tracemos en el pizarrón una línea, esta representa en blanco y negro cuál es la condición deseada, trazamos otra línea que representa cuál es la realidad percibida, y si esas dos líneas no coinciden, por definición, si existe tal desviación, ese es un problema. El hecho de que esas dos líneas no coinciden. Y la magnitud del problema será la de la magnitud del grado de desviación que tenga la distancia que separa esas dos líneas. Esto que les voy a decir, se los digo a 100.000 pies de altura. A un grado de abstracción muy alta no hay sino 3 alternativas posibles de solucionar cualquier problema, del tipo que sea. Opción A, uno inserta alguna variable sobre esa realidad que nosotros percibimos, le torcemos el brazo a esa realidad que percibimos y la doblegamos y hacemos que coincida con la condición deseada. Si nosotros tenemos el privilegio, la fortuna, los recursos, el know-how, el tiempo, la autoridad, el poder, etcétera, y logramos que eso se dé, ese problema por definición se resolvió. Opción B, dejamos tal cual la realidad que nosotros estamos percibiendo y nos ocupamos de la condición deseada. Pero eso sí, de la boca para adentro, no puede ser de la boca para afuera. Si nosotros logramos sacarnos de la cabeza ese deseo, entonces logramos que esas dos líneas coinciden. No importa en qué punto coincidan, basta que coincidan para que ya el problema no esté. En la opción A el problema se resuelve, en la opción B el problema se disuelve. Y la opción C, y algunos de ustedes la habrán supuesto, es una combinación de las dos anteriores, que la solemos hacer con mucha frecuencia. Repito que en la opción B tiene que ser de la boca para afuera, de lo contrario estaríamos resignando, tiene que ser de la boca para afuera, no de la boca para adentro. No podemos resignarnos y bueno, me arropo hasta donde me alcanza la cobija y qué más me queda, no puedo hacer otra cosa y tal. No, eso no es lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de quitarnos ese deseo como condición y el problema se disuelve. Y no hay otra. Piénsenlo para que vean cualquier problema del tipo que sea y no hay otra posibilidad. Vamos a introducir la noción de la tensión creativa. La tensión creativa no es otra cosa que la motivación por atender esa desviación. ¿Qué hacemos con esa desviación? Si hay que hacer algo al respecto o no hay que hacer algo al respecto. A eso se llama la tensión creativa. Cuando uno aumenta la magnitud del problema, la desviación, hay esta suerte de curva de distribución normal. Cuando la desviación no es muy, muy grande, nosotros podemos vivir con eso. Eso tiene muy poca tensión creativa y dejamos las cosas tal cual como está y convivimos con ese problema. Es un problema por definición porque no coincide la condición deseada con la realidad percibida, pero podemos vivir con él. Si el problema es demasiado, demasiado grande, está totalmente fuera de nuestro ámbito de acción, entonces no nos damos mala vida y vivimos con eso también. Por eso es que tiene esta forma de campana. Hay un punto en donde la magnitud del problema ha crecido en tal forma que alcanza un umbral que se parece un poco al del estímulo y la respuesta, con aquello que es lo subliminal. Hay un umbral en donde cuando se alcanza eso se dispara algo en nosotros que es una preocupación. Hay algo que nos dice allá adentro, hay que hacer algo al respecto. No quiere decir que lo haga yo, pero hay que hacer algo al respecto. Me preocupa, todavía no me estoy ocupando, me preocupa y no me gustaría que eso siga así. Puedo contratar a alguien para que lo haga, puedo delegar, comisionar a alguien, le hago un seguimiento, pido ayuda, etcétera, para que alguien se ocupe de aquello que no debería dejarse así. Podríamos pensar que los que queda fuera de esa área azul, que los que está dentro de la tensión creativa suficiente, porque cuando el problema vuelve a crecer hay un momento donde baja la tensión creativa y ya dejamos hasta de preocuparnos. Hay problemas que no son inusuales los que están en estas colitas en los extremos. No son inusuales que deliberadamente esta lista está ahí, no para que ustedes la lean,
pero la lista es larguísima de problemas enormes. Le menciono por encima el crecimiento de la población mundial, el agotamiento de los combustibles fósiles, el arsenal nuclear, el tráfico de personas y órganos, el calentamiento global, la pobreza y las inequidades, el modelo de desarrollo prevalente, la amputación del clítoris en las niñas musulmanas, etcétera, el hueco de ozono. Hay una lista enorme de problemas y confesémonos que ninguno de nosotros va a dejar de dormir esta noche por esos problemas. Ni siquiera nos preocupamos por eso. No estamos comisionando a nadie ni le estamos haciendo seguimiento a que eso se resuelva. Hay otro punto en donde si sigue la magnitud, llegamos a alcanzar el umbral del quiebre. Y aquí, esa es mi propuesta de la diferencia que hay entre el problema y el quiebre. No todos los problemas nos preocupan y no todo lo que nos preocupa alcanza el umbral del quiebre. Cuando alcanzamos el umbral del quiebre ya estamos nosotros involucrados. No es alguien el que lo va a resolver, somos nosotros los que tenemos que ocuparnos, además de preocuparnos, ocuparnos de atender la desviación de ese problema. Y esa es esta área de la curva. En azul oscuro son los problemas que por las características de su tensión dinámica nos llevan a que seamos nosotros los que nos ocupemos de atender esa desviación. Y por último, el tema del cambio. Eso se repite mucho, lo más constante que hay en el cosmos es el cambio. Todo fluye, nada permanece. Este mozo Heráclito de Éfeso, en el 484 a.C., dijo esta perla: un mismo hombre nunca podrá bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque esas aguas ya habrán cambiado y sobre todo porque ya esa persona habrá cambiado también. Nosotros no somos lo mismo. Para aquellos que les gusta como el Principito, que las cosas se dibujen para poderlas entender bien, para los que hacen continuas referencias a la realidad física, cuando hablemos de la realidad, les cuento que cosas como la mucosa gástrica se renueva cada 24 horas. Nosotros estrenamos un epitelio gástrico cada 24 horas, uno nuevo que lo estrenamos. El tubo digestivo cada 6 días. La córnea, todos los días amanecemos nosotros con una córnea nueva que fabricamos esa noche. De modo que el esqueleto, que uno tiende a pensar que es algo muerto, el esqueleto está vivísimo y el esqueleto se renueva completamente en cuestión de años. En unos 3, 4 años estamos estrenando nosotros huesos nuevos. De modo que no es una figura del lenguaje, es que ese hombre habrá cambiado para el momento que trate de bañarse otra vez en el mismo río. Esto espero que en otro contexto le dé las claves para decodificar esto, que está bastante compacto. El desequilibrio es una actualización, por actualización le hace una incorporación, una eliminación, una modificación del estado inicial de un sistema y lo desvió con relación a su estado apropiado. Entonces, cuando hablamos de desviación, nos recuerda que en el problema estamos hablando de desviación. Hay algo que ocurre, esto apropiado es la condición deseada y algo ocurre entre la realidad percibida y lo apropiado y ese es el desequilibrio. La homeostasis es un término que se utiliza mucho en biología, pero tiene aplicaciones más allá de la biología, se refiere a preservar la estabilidad o el balance de un sistema. En biología, concretamente, es el intento que hace el organismo de mantener su medio interno constante. El medio ambiente continuamente nos está cambiando, tratando de cambiar, y nuestro medio interno las ingenia para tratar de que eso no le llegue al centro de la célula. La célula es inercia, cuando tú le cambias cosas muy menores a una célula se muere. Entonces, quien absorbe los cambios del medio ambiente es el medio interno y se hace a través de esta homeostasis. Eso requiere de un monitoreo continuo y de ajustes apropiados cuando las condiciones van cambiando. La resistencia al cambio se trata, en realidad, es la forma como se ha acuñado el término. Resistirse al cambio intrínsecamente no es malo, pero cuando se habla de resistencia al cambio es porque algo está ocurriendo que no es bueno. Ese cambio es bienvenido y está siendo resistido.
Entonces es una suerte de homeostasis inapropiada. Este es un porfiado. No sé si ustedes recuerdan esto, en mi época era muy frecuente este juguete, uno trataba de voltearlo y él regresaba a su posición original. Entonces, la evolución de las especies tiene que sobreponerse a la homeostasis. La homeostasis es aquello que impide que las cosas cambien. Y si las cosas no cambian, no va a haber evolución. Cuando hay una mutación, probablemente el resultado muera. Tiene que ser una muy especial que le dé una ventaja competitiva. Entonces, para que los sistemas evolucionen, tienen que darle cabida a los cambios. Si se quedan resistiendo a los cambios para preservar su status quo, no van a evolucionar. Eso se repite en la embriogénesis, que es desde que se une el espermatozoide con el óvulo hasta que nace un niño, la formación de ese embrión requiere de continuas actualizaciones, incorporaciones, eliminaciones y modificaciones, y va a haber un sistema biológico allá adentro que trata de impedir que eso ocurra. Y eso va a terminar en abortos o en mortinatos. Entonces, solamente cuando la fuerza del cambio es mayor que la resistencia a él, que va a poder nacer esa criatura, como esperemos todos que sea felizmente. Preguntas poderosas para llevarnos para la almohada. Primera pregunta, ¿será que acaso estamos hablando de lo mismo? En todo momento tenemos dos personas que tienen condiciones deseadas y que perciben realidades y uno se plantea si están hablando de lo mismo. En la empatía, en ese afán de nosotros meternos en el zapato del otro, ¿será que eso es factible? ¿Será que nosotros en algún momento seremos capaces de realmente meternos en los zapatos del otro, por más lenguaje figurado que estemos utilizando? ¿Tendremos acaso acceso a una realidad física que no sea virtual? ¿Hay tal cosa como la objetividad? ¿Habrán problemas que sean universales? Que para un chino, para un esquimal, un noruego o para dos hermanos gemelos sea igualmente problemático universalmente para todo el mundo. ¿Cómo justificamos echarle la culpa al locus externo, apelar al locus externo como responsable de lo que nos está ocurriendo? Si el de la condición deseada y el que está persiguiendo la realidad soy yo. ¿Qué ocurriría si dejásemos de resistir los cambios? ¿Habrá algún acto intencional que no responda a la recién estrenada definición de lo que es un problema? Les decía que yo utilizo esta definición todos y cada uno de los días. Todo acto intencional que por definición es consciente, todo acto intencional va a pasar por esa definición de lo que es un problema. Yo tengo ya muchos años haciéndole este llamado que les hago a ustedes en este instante, y con esto termino, en donde les invito a que me señalen un caso en donde no se cumpla esa definición de lo que es un problema. Y todavía no lo he logrado. Lo más cerca que he llegado a alguien que me dice, ¿sabes qué? Que a veces uno no sabe cuál es lo que desea. Bueno, es un metaproblema. Y podemos dejar para el momento de las preguntas explicarles cómo se resuelve eso dentro del marco de esa definición. Entonces, entiendo que la dinámica es que ustedes hagan llegar por escrito sus preguntas y las vamos procesando en el tiempo disponible, que no es mucho porque me comí los tiempos. Quedo abierto a disposición de ustedes para responderla en diferido a través del correo electrónico, como sea. Entonces, le paso el control a quien, a Conchita, me imagino. Hola. Bueno, pueden hacer las preguntas, comentarios. No sé, ¿preferirían abrir el micrófono a alguien que le gustaría abrir el micrófono y hacer algún comentario, pregunta? Maritza está diciendo por aquí, excelente presentación, Pablo. Realmente magnífica y con grandes reflexiones y profundidad. Honor para la familia. Comentarios, preguntas.
Pueden abrir su micrófono. Reflexiones que hayan surgido a partir de todos los escenarios por los cuales nos ha pasado Pablo. Les pido excusas si le moví el piso existencial a alguna persona por ahí en su afán de aferrarse a aquella roca sólida del cual uno se Por aquí apoya. nos dice Ucrania, excelente, me permitió observar estos temas desde una perspectiva diferente. Así es. Pablo suele ser de las personas que te saca de la caja y de lo convencional. Hola Pablo, gusto saludarte, Daye, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Bueno, nada, más que una pregunta, lo que tengo para ti es, bueno, agradecimiento por haberme dado la oportunidad de aprender, de dar desde esta degustación maravillosa, un tema súper profundo y me voy más reflexiva en otros momentos. Te lo agradezco mucho. Bueno, no, profundamente agradecido a ti y háblate con Conchita para que me invite para la número 2. Estoy segura de que esa invitación viene, además va a ser así como que muy pronto, porque tú dijiste que ya habías preparado muchas, así que este plato, me imagino que este es apenas el abreboca. No, te la abre boca, sí señor. Pues sí, Pablo, realmente felicitaciones. Nos mostraste como otros ángulos en muchos temas. Me hiciste recordar cuando hablaste de las diferentes realidades. Mi hijo es daltónico y bueno, yo utilizo mucho el ejemplo de su forma de ver los colores cuando precisamente hablo de las realidades, ¿no? De que todos damos por sentado que vemos las mismas cosas, los mismos colores, y bueno, y lo del vestido, pues vino muy apropiadamente a mostrar también ese elemento, ¿no? Gracias, pues sobre todo también vi otras cosas que me interesaron mucho, esto del giro y también la parte que tiene que ver con cómo podemos resolver los problemas, ¿no? Con la percepción de problemas, así como la mostraste, bien interesante el análisis. Me quedé pensando en las opciones como tú mencionaste y realmente abriste un espacio para la reflexión bien interesante. Gracias. Una pequeña precisión en las opciones, de más está decir que la opción A, tratar de modificar la realidad que uno percibe, esa es la de elección. De lo contrario, estaríamos desarrollando una actitud, digamos, de resignación, una cosa de irte adaptando, bueno, como vengan viniendo, vamos viendo y tal. No, no, no. Lo primero es tratar de modificar la realidad para que se aproxime a tu condición deseada. Lo que pasa es que esa realidad no es todo lo flexible que uno quisiera, es muy terca. Y cuando llega un punto donde nosotros estamos convencidos que hicimos nuestros mejores esfuerzos, y eso no lo sabe más nadie sino la almohada de nosotros y nosotros. Cuando llegamos a ese convencimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir el resto de los días con esa desviación. A lo mejor es el momento de empezar a trabajar la condición deseada. En eso los orientales, no los de aquí del muy cercano oriente, de aquí de Guiria, sino los del muy lejano oriente, nos llevan una morena a nosotros que nos dicen que esa condición deseada siempre es modificable. O sea, siempre es susceptible de ser modificable. Bueno, excelente. Y esa distinción entre el problema y el quiebre, espectacular. Muy bueno. Mi respeto. Sí, señor. Muy bien. Me voy bendecido. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algo que quieran agregar, preguntar? Recuerden que este webinar está grabado, va a pasar nuevamente por YouTube ICF Venezuela y podrán disfrutarlo tantas veces como quieran. Tengo una anécdota de un colega, un neurocirujano daltónico.
Resulta que él está operando y en algún momento él detiene la intervención y le dice al anestesiólogo que el paciente no está bien oxigenado. Momento en el cual entonces el hombre toma sus previsiones del anestesiólogo y le aumenta el oxígeno, hace esto, hace lo otro y tal, y sigue la operación. Y eso puede ocurrir varias veces durante una intervención. La sangre venosa y la sangre arterial tiene un tinte, pero no es así como salen los libros, que una es roja y otra es azul. No, no, no. Es un tinte un poquitico más brillante, menos brillante. Pero ese es el umbral que él tiene en su daltonismo. Y lo que ocurre, la gente cree que este señor tiene no sé, unos poderes sobrenaturales, como él sabe que el señor no está oxigenando bien. Y es que él dice que no puede seguir operando porque el campo se le pone negro, totalmente negro. No es que es gris, es que todo se pone negro y él no puede seguir. Él se detiene en lo que el paciente lo oxigenan, entonces él ve sus cosas de tonalidades de gris. A lo mejor Van Gogh se cortó una oreja porque tenía algo en la retina, o Beethoven que se quedó sordo y le quedaba sonando la sinfonía, y uno cree que eran unos talentos especiales y a lo mejor era una variante que tenía biológica. ¿Alguna anomalía? Bien, bueno, nos queda sino darte infinitas gracias, Pablo, por este maravilloso encuentro, y esperamos que sea la número 1 y que vengan otras que podamos disfrutar y tan reflexivos para todos, ¿sí? Sí va y no se hable más. ¿Cómo? Sí va y no se hable más. Ok, perfecto. Ahora los jóvenes. Bueno, por ahí dice, muchas gracias y me llevo tarea fuerte, están comentando por allí. Bueno, infinitas gracias, Pablo. Muchas buenas noches, gracias. Y bueno, seguimos en contacto para el próximo miércoles. Fue un privilegio. Buenas noches. Gracias, gracias, Pablo.